Que no venga nadie más, excepto los venezolanos. En medio de una Madrid incendiada por la furia, donde las protestas contra la inmigración sacudían los cimientos de la convivencia, esa frase, gritada con la garganta rota por un anciano de pura cepa madrileña, resonó como un trueno en el corazón de la Puerta del Sol. La multitud, un mar embravecido de pancartas y rabia, enmudeció por un instante. Europa entera era un polvorín. El rechazo hacia el inmigrante se había convertido en el pan de cada día. Las manifestaciones y los disturbios eran la crónica de una sociedad fracturada, carcomida por la desconfianza. Las miradas frías, como cuchillos, se clavaban en aquellos que habían cruzado una frontera buscando un futuro, y el aire, denso y eléctrico, amenazaba con estallar en cualquier momento. Sin embargo, en esta capital española, un fenómeno inexplicable, casi un milagro, estaba teniendo lugar. Una ciudad de casi 7 millones de almas, que debería haber sido el epicentro de la explosión, se movía en una sintonía diferente, una armonía desconcertante. Y en el centro de este oasis de calma, de este torbellino de aceptación, no se encontraba otro que el pueblo venezolano. En una era donde el grito era, fuera inmigrantes, solo ellos recibían una bienvenida que desafiaba toda lógica. Los españoles, con una convicción que silenciaba a los más escépticos, lo decían sin tapujos, a viva voz en los mercados, en los bares, en las plazas. En este país, chamo, después de lo que hemos visto, no nos fiamos de nadie. Excepto de un venezolano. Lo que siguió fue una onda expansiva que sacudió las certezas del mundo entero. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué, en medio del caos, solo los venezolanos eran la excepción a la regla? ¿Cuál era la asombrosa verdad que se escondía detrás de este fenómeno sin precedentes? Abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañarlo ahora mismo. La furia en las calles y una cadena de desconfianza. En cada esquina de las grandes capitales europeas, el fuego del descontento ardía sin control. Día tras día, las calles se convertían en campos de batalla. En París, en Roma, en Berlín, la gente levantaba pancartas, sus rostros contraídos por la ira, gritando consignas que pedían el cierre de fronteras. Coches volcados, escaparates rotos, el olor acre del humo y el gas lacrimógeno impregnándolo todo. El caos se había apoderado incluso de las zonas turísticas, arrastrando a visitantes atónitos a una espiral de violencia que no comprendían. Italia no era una excepción. En Nápoles y Roma, los disturbios se sucedían noche tras noche, y las bombas Molotov teñían de un rojo infernal el asfalto, convirtiendo barrios enteros en zonas prohibidas. Los titulares de los periódicos y los noticieros matutinos estaban dominados por imágenes de jóvenes encapuchados enfrentándose a la policía antidisturbios. En callejones llenos de escombros y tiendas saqueadas, la rabia de la gente hervía a fuego lento, buscando un culpable. La política migratoria está destruyendo nuestra nación, gritaban los ciudadanos, mientras la inseguridad social alcanzaba su punto más álgido. En Francia, la situación era especialmente grave. París y Marsella eran el escenario de manifestaciones masivas y recurrentes. Miles de personas se congregaban frente a las estaciones centrales, y bajo un cielo plomizo, pancartas negras con el lema, "No más inmigrantes", ondeaban al viento como presagios de una guerra civil. La policía, con sus escudos y equipos de protección, formaba una barrera impenetrable, preparada para disparar gases lacrimógenos al menor indicio de descontrol. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Los transeúntes pasaban deprisa, con la mirada baja, mientras las pantallas de televisión repetían en bucle la imagen de una madre corriendo con su hijo en brazos, un icono del miedo y el agotamiento que se contagiaba como una plaga. Toda Europa estaba atrapada en una cadena de hostilidad y desconfianza. El estancamiento económico, el deterioro de la seguridad, el aumento del desempleo. Todo, absolutamente todo,
se atribuía al problema de la inmigración, ahondando la brecha en una sociedad ya polarizada. Las voces de los políticos que pedían comprensión y acogida eran apenas un susurro ahogado por el clamor de la exclusión. El silencio y la violencia se alternaban, dibujando un retrato desolador de una Europa en llamas. Y en medio de ese infierno, había una única y brillante excepción: Madrid. Madrid, el milagro inexplicable. En este continente convulso y al borde del abismo, existía una ciudad que se negaba a arder. Madrid. Aquí, como en cualquier otra metrópoli, vivían inmigrantes y trabajadores extranjeros. Sin embargo, por alguna razón que nadie lograba explicar, no se percibía la atmósfera crispada de París o la tensión palpable de Marsella. Al caer la tarde en el barrio de Malasaña, las calles resonaban con las risas de la gente. En la puerta de una panadería en Chamberí, una fila de vecinos esperaba pacientemente su turno, charlando animadamente. En las terrazas de los cafés de la Plaza Mayor, las conversaciones fluían, relajadas y cordiales. No había ni rastro de las pancartas de protesta, ni de las falanges de policías antidisturbios preparados para la batalla. Cualquier persona que visitara la ciudad por primera vez, con las imágenes del caos europeo frescas en la retina, no podía evitar sentir una profunda perplejidad al contrastar ese infierno televisado con la paz cotidiana que se respiraba en Madrid. ¿Por qué aquí es diferente? ¿Qué demonios está pasando en esta ciudad? Los medios de comunicación locales no tardaron en hacerse eco del fenómeno. Madrid es la excepción, titulaba un importante diario. A pesar de tener una gran población de origen extranjero, apenas se registran conflictos graves. No se oyen gritos de protesta, no se ven las secuelas de los disturbios. Detrás de esta realidad, se ocultaba un secreto que las estadísticas y las políticas públicas no podían explicar. Mientras toda Europa se tambaleaba al borde de una crisis existencial, Madrid, como un universo paralelo, mantenía una calma casi mística. Desentrañar este enigma es el comienzo de nuestra historia. El impacto de una minoría, los panas venezolanos. A medida que la excepcionalidad de Madrid comenzaba a llamar la atención, delegaciones de otras ciudades españolas y europeas empezaron a llegar, casi en peregrinación. Querían ver con sus propios ojos. ¿Por qué en el mismo país, con las mismas leyes y los mismos problemas, solo este lugar irradiaba una aura diferente? El misterio no tardó en captar el interés de toda España, y luego, del mundo entero. En las redes sociales, la pregunta, ¿por qué no se ha derrumbado la seguridad en Madrid?, se hizo viral. Los foros se llenaron de todo tipo de teorías y especulaciones. Muchos lo atribuían a unas medidas de seguridad superiores o a una estabilidad económica envidiable, pero los testimonios de los propios madrileños revelaron una verdad mucho más profunda y sorprendente. Lo que había cambiado la atmósfera de la ciudad era la presencia de una pequeña comunidad, la comunidad venezolana. Apenas representaban el 1,2% de la población total, unas 80.000 almas. Si nos atenemos a los números, un grupo tan reducido no debería tener la capacidad de influir en el tejido social de una metrópoli de casi 7 millones de habitantes. Pero la realidad, una vez más, desafiaba a las cifras. Esta presencia, casi invisible en las estadísticas, poseía una influencia tan poderosa que era capaz de suavizar el carácter de toda una ciudad. Un residente del barrio de Salamanca, un hombre mayor que había visto Madrid transformarse durante décadas, lo explicaba así: son gente increíblemente educada, silenciosa, pero no es solo eso. Es que en sus actos, en su manera de estar, sientes que quieren y respetan esta ciudad como si fuera suya. Tienen una educación de cuna que ya no se ve. Otro vecino, un joven comerciante del mercado de Maravillas, añadía: para mí no son gente de fuera. Son mis panas, mis hermanos. ¿Cómo te explico? Te dan los buenos días mirándote a los ojos, te preguntan por tu familia.
Esos pequeños detalles, chamo, te cambian el día. ¿Cómo era posible que una comunidad tan pequeña se hubiera ganado una confianza tan gigantesca? Para un observador externo, era un fenómeno difícil de comprender. Pronto, las redes sociales se inundaron de voces asombradas. En una España crispada por el debate migratorio, ¿por qué los venezolanos eran distintos? Este fenómeno, inexplicable con simples números, estaba removiendo silenciosamente la conciencia del mundo entero. Del cinismo al elogio, la revolución de la confianza. Cuando la excepción madrileña empezó a hacer noticia, la reacción inicial fue de un cinismo predecible. Las redes sociales se llenaron de comentarios despectivos. Venezolanos o no, son inmigrantes. Un inmigrante es un inmigrante, al final todos son iguales, se leía en un tuit que acumuló miles de me gusta. Las críticas contra lo que consideraban un trato especial se multiplicaron. Bajo los artículos que hablaban del fenómeno, los emojis de burla y los comentarios sarcásticos se alineaban, extendiendo una ola de desdén por Internet. Sin embargo, poco a poco, algo empezó a cambiar. Los verdaderos protagonistas de la historia, los madrileños que convivían día a día con la comunidad venezolana, comenzaron a alzar la voz. No son un cuerpo extraño. Al contrario, han hecho nuestras vidas más ricas, más amables, escribió una usuaria en un foro de barrio. Estos testimonios, directos y sinceros, empezaron a publicarse en la red, y la atmósfera dio un vuelco de 180 grados. La sección de comentarios, antes un nido de cinismo, se llenó de asombro y confusión. ¿De verdad es así? Y casi de inmediato, las respuestas de otros vecinos confirmaban la historia. Totalmente cierto. Yo también lo he vivido, a mí me pasó lo mismo, es brutal, pana. Las voces de apoyo se fueron sumando, creando una avalancha de empatía. Los ejemplos concretos no tardaron en aparecer y hacerse virales. La historia de la familia venezolana que se mudó a un edificio en Argüelles y, con un español que aún tropezaba pero con una sonrisa inmensa, se presentó a todos los vecinos uno por uno, llevando una bandeja de pequeños caseros. Los niños, que iban al colegio del barrio, siempre educados, siempre dispuestos a ayudar a un compañero que se había caído en el patio. El dueño de una frutería en Lavapiés contaba, emocionado, no se limitan a comprar y pagar. Al irse, siempre, te dicen, muchas gracias, que tenga un buen día. Una simple frase, pero te juro que te alegra la mañana entera. Con la acumulación de estas experiencias personales, el cinismo se fue disipando como la niebla. Empezaron a aparecer publicaciones con un tono de broma, pero que escondían una verdad profunda. Ojalá todos los inmigrantes fueran venezolanos, se acabarían los problemas. E incluso, la frase que lo empezó todo, se convirtió en un meme, en un eslogan no oficial, que no venga nadie más, excepto los venezolanos. Las antiguas voces críticas fueron perdiendo fuerza, ahogadas por la marea de testimonios positivos. Por supuesto, no todo el mundo se convirtió en un defensor acérrimo. Aún quedaban focos de escepticismo, pero a medida que las vivencias de la gente de a pie se difundían, sus argumentos se quedaban sin combustible. Este cambio radical demostró el poder inmenso de algo que no se puede medir con cifras, la confianza. La presencia de apenas 80.000 personas había transformado por completo el debate mundial sobre la inmigración. El origen de la confianza, una historia de Charles Pichon. El inicio de esta relación extraordinaria no se forjó en despachos políticos ni en acuerdos gubernamentales, sino en la lucha diaria y silenciosa de miles de personas. Su origen se remonta a la diáspora masiva que comenzó a finales del siglo XX y se intensificó dramáticamente en el XXI. Cuando Venezuela, una nación rica y próspera, comenzó a desmoronarse, sus mejores hijos, su gente de bien, se vieron obligados a hacer las maletas. No huían de la pobreza, sino de la descomposición de un país.
Eran médicos, ingenieros, abogados, empresarios, artistas. Profesionales con una formación exquisita y, sobre todo, con una cultura del trabajo y del esfuerzo inquebrantable, la filosofía de echarle pichón hasta el final. España, y en particular Madrid, se convirtió en un destino natural por el idioma y los lazos históricos. Pero no llegaron con las manos vacías. Traían consigo un capital humano de valor incalculable. Los primeros en llegar se enfrentaron a la barrera de la burocracia, a la dificultad de homologar sus títulos, a la necesidad de empezar de cero en trabajos muy por debajo de su cualificación. Médicos de prestigio trabajando como celadores, ingenieros conduciendo un taxi. Pero nunca hubo una queja, nunca una exigencia. Solo trabajo, humildad y una determinación de acero. Los españoles, al principio, los observaban con la cautela habitual hacia el recién llegado. No eran pocos los que recelaban de aquellos profesionales que, en teoría, venían a quitarles el trabajo. Sin embargo, lo que vieron los dejó sin palabras. Vieron a la doctora venezolana del centro de salud del barrio quedarse horas extras sin cobrarlas para atender al último paciente, tratándolo con un cariño y una dedicación que muchos habían olvidado. Vieron al ingeniero venezolano, empleado en una obra, estudiar por las noches los planos hasta la madrugada, proponiendo mejoras que ahorraban tiempo y dinero, como si la empresa fuera suya. Un viejo capataz de una constructora madrileña lo recordaría años después en una entrevista. Esos chamos no solo trabajaban. Parecía que se estuvieran jugando el futuro de su familia en cada ladrillo que ponían. Pero no solo el de su familia, coño, parecía que se jugaban también el futuro de Madrid. Ese esfuerzo sostenido, día tras día, no fue un intercambio pasajero. Fue la siembra silenciosa de una confianza a prueba de bombas. Pronto, los emprendedores venezolanos comenzaron a abrir sus propios negocios, restaurantes, consultorios, agencias de servicios, convirtiéndose en parte del motor de la ciudad. Su historia no era una simple relación económica, era una historia de respeto mutuo, de aprendizaje compartido. Nadie, en aquellos primeros años de lucha y sacrificio, podría haber imaginado que esa relación, forjada en el sudor y la resiliencia, se convertiría, décadas después, en un milagro silencioso que asombraría al mundo. Una confianza más allá de los números. Aquel pequeño goteo de profesionales y familias se convirtió, con el paso de los años, en una corriente imparable. El vínculo que nació de la necesidad y el esfuerzo se expandió a todos los sectores de la economía, convirtiendo a Madrid en un gran centro de talento y emprendimiento venezolano. Con el tiempo, la ciudad se transformó. Lo que antes era un refugio para quienes huían, se convirtió en una plataforma de lanzamiento. Centros médicos de referencia, empresas de tecnología, consultorías financieras, agencias de publicidad. En pocos años, el número de empresas fundadas por venezolanos superó las 600. Normalmente, un desembarco empresarial extranjero de tal magnitud habría generado fricciones, recelos. Las preguntas inevitables habrían surgido: ¿nos estarán quitando el trabajo? ¿Estarán cambiando la fisonomía de nuestra ciudad? Sin embargo, en Madrid, lo que se extendió fue un sentimiento completamente opuesto. Un rumor que se convirtió en certeza: si hay venezolanos detrás, estamos tranquilos. La razón no era ninguna estrategia de marketing ni ninguna campaña de relaciones públicas. Era, simplemente, la forma de ser venezolana, nunca imponer, siempre priorizar la armonía con el entorno. Tanto en los negocios como en la vida cotidiana, su actitud era siempre humilde y honesta. En las transacciones comerciales, antes que la publicidad llamativa, valoraban construir una relación de confianza, un esfuerzo constante y arraigado en la comunidad. Un empresario español lo explicaba en una entrevista: no ponen el beneficio por delante de la palabra. Cumplen los contratos, no faltan a una promesa. Han ido acumulando crédito, gota a gota.
Por eso queremos trabajar con ellos, porque son gente seria, gente de bien. En el mundo de los negocios, donde los números son el único Dios, los venezolanos se convirtieron en Madrid en el símbolo de una confianza que trascendía cualquier balance. Y en la vida diaria, ocurría exactamente lo mismo. Las familias venezolanas que vivían en los barrios residenciales no olvidaban nunca saludar a sus vecinos, y participaban activamente en las actividades de la comunidad. En las fiestas del barrio o en las jornadas de limpieza voluntaria, no solo eran invitados, sino que eran los primeros en ofrecerse para ayudar. Esta actitud caló hondo en el imaginario colectivo. Se consolidó la impresión de que eran socios, compañeros que cuidaban la ciudad como propia. Desde una perspectiva económica, la presencia de 600 empresas extranjeras podría haber sido vista como un muro, una invasión. Pero la forma de ser de los venezolanos convirtió ese muro en un puente. Los negocios, lejos de dividir la ciudad, se convirtieron en el cimiento sobre el que se cultivó la confianza y la empatía. Mayuel se consolidó como el centro neurálgico del talento venezolano en Europa, y para los madrileños, esto no solo significaba un beneficio económico, sino la seguridad de convivir con un vecino honesto y trabajador. Esa confianza, imposible de cuantificar, fue la clave que hizo de esta ciudad un lugar diferente. El milagro de la fusión, arepas, salsa y verbenas. A medida que los lazos económicos se fortalecían, Madrid pasó de ser un simple centro de negocios a un vibrante epicentro de intercambio cultural. Generalmente, la irrupción masiva de una cultura extranjera puede generar estrés, una sensación de invasión. Pero en esta ciudad, la fusión se produjo de una forma asombrosamente natural y orgánica. El ejemplo más representativo era el Festival Anual Venezuela en Madrid. En el Parque del Retiro, miles de personas, venezolanos y españoles por igual, se congregaban para sumergirse durante un día entero en la cultura caribeña. Pero lo que allí se vivía no era una exhibición de superioridad cultural. En el puesto de arepas, veías a madrileños de toda la vida debatiendo si la reina pepiada era mejor que la de carne mechada. En las exhibiciones de joropo, los bailarines venezolanos, con una sonrisa, sacaban a bailar a los espectadores. Venga, pana, anímate a echar un pie. Era un espacio donde las barreras entre el artista y el público se disolvían, y todos disfrutaban juntos. En la cultura gastronómica, se produjeron fenómenos similares. Las arepas empezaron a rellenarse con jamón serrano y queso manchego, y los pequeños se servían como tapa junto a una caña de cerveza. En circunstancias normales, esto podría haber sido visto como una herejía, un rechazo a la autenticidad. Pero los venezolanos lo acogían con una carcajada. ¡Qué idea tan brutal, chamo! Hay que probarlo. No solo protegían su cultura, sino que, con una flexibilidad admirable, creaban nuevas formas junto a los locales. Esta actitud abierta y generosa fue abriendo, poco a poco, el corazón de los españoles. Una señora madrileña lo resumió perfectamente: los venezolanos siempre te dicen, ven, comparte. No te imponen su cultura, te la ofrecen para que la disfrutes. Por eso podemos abrirnos a ellos sin miedo. Esta frase, compartida en redes sociales, generó una ola de asentimiento. La idea de que solo los venezolanos son la excepción se repetía una y otra vez. En la educación y en las actividades comunitarias, su actitud era igualmente destacada. En los colegios, durante las jornadas de intercambio cultural, los niños venezolanos enseñaban a sus amigos españoles a tocar el cuatro o a bailar salsa, y terminaban todos creando una coreografía mestiza. En las verbenas de los barrios, veías a venezolanos con el traje típico llanero bailando un chotis, y a los madrileños intentando seguir el ritmo de un tambor afrovenezolano. La cultura no chocaba, se fusionaba, cambiaba de forma. Y esta evolución ocurría de manera natural en la vida cotidiana. En el paisaje urbano de Madrid,
Los restaurantes venezolanos y las librerías latinas se integraron sin estridencias. No se percibía ningún tipo de rechazo. Una arepera se situaba junto a una churrería, y sus dueños se recomendaban clientes mutuamente. Estas pequeñas acciones, acumuladas día tras día, cultivaron la sensación de que esta es nuestra ciudad, la de todos. En un momento en que los problemas migratorios fracturaban sociedades en todo el mundo, Madrid mantenía una atmósfera única. Y no fue el resultado de ninguna política especial, sino de la capacidad de los venezolanos para transformar la diferencia cultural de un posible conflicto en una celebración compartida. No negar al otro, respetarlo y disfrutar juntos. Esa fue la actitud que convirtió a esta ciudad en un milagro. La prueba de fuego, cuando Madrid se hizo venezolana. Pero, ¿era real esta fusión cultural? ¿O era solo una fachada de cordialidad superficial? La prueba definitiva, el momento que demostraría la verdadera profundidad de este vínculo, llegó de la forma más inesperada y trágica. Hace unos años, una catástrofe sin precedentes golpeó a Venezuela. Un apagón masivo y prolongado sumió al país en la oscuridad y el caos, desencadenando una crisis humanitaria devastadora. Las imágenes, filtradas a través de las redes sociales, llegaron al mundo entero: hospitales sin electricidad, gente buscando agua en ríos contaminados, familias separadas por el colapso de las comunicaciones. La crudeza de la situación golpeó con una fuerza inusitada a los que estaban lejos, en Madrid. Para la comunidad venezolana en la capital española, esos días se convirtieron en una pesadilla de angustia e impotencia, un dolor compartido con la patria lejana que jamás olvidarían. Las llamadas que no obtenían respuesta, los mensajes sin leer, la incertidumbre carcomiendo el alma. A la mañana siguiente, frente a la Embajada de Venezuela, comenzó a ocurrir algo absolutamente increíble. Bajo una lluvia incesante, una larguísima fila de madrileños empezó a formarse. No eran venezolanos. Eran españoles de a pie. Llegaban con cajas de donaciones, con medicinas, con comida no perecedera, con ropa. Un anciano, con la mano temblorosa, depositó varias monedas en una urna de recaudación y le dijo a un joven venezolano que organizaba la colecta: «Esto es para devolver un poquito, hijo. Ahora nos toca a nosotros echarle pichón por ustedes». Al escuchar esas palabras, muchos venezolanos rompieron a llorar, desbordados por la emoción. La cola no duró solo un día. Se extendió por toda la ciudad como una mancha de aceite. Frente a las iglesias, en las plazas de los barrios, en los mercados, surgieron puntos de recogida de ayuda, organizados de manera espontánea por los propios ciudadanos. La prensa local lo recogió en sus portadas: «Madrid entero se moviliza por Venezuela». La televisión mostraba imágenes de niños españoles acercándose con sus pequeñas huchas para donar sus ahorros. Esta explosión de solidaridad espontánea solo pudo ocurrir porque los venezolanos, en su día a día, habían sembrado confianza y cariño en el corazón de la ciudad. Los madrileños ya no los veían como extranjeros, sino como sus panas, su gente. Si hubiera existido una barrera invisible entre ambas comunidades, una acción de esta magnitud habría sido imposible. Un joven escribió en Twitter un mensaje que se hizo viral en minutos: «Los venezolanos siempre han cumplido con sus obligaciones en silencio, trabajando como el que más. Por eso, ahora que lo están pasando mal, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Fuerza, panas». El mundo entero observó, atónito, esta demostración de unidad casi inconcebible. La tragedia del apagón en Venezuela reveló, con una claridad meridiana, la fuerza del lazo que unía a Madrid con este pueblo. La confianza cultivada gota a gota, el tiempo compartido, el afecto mutuo. Todo ello se manifestó de forma tangible en el momento de la prueba. Los madrileños tomaron conciencia de que los venezolanos habían trascendido la categoría de inmigrantes. Eran sus socios, sus vecinos,
sus hermanos, los compañeros con los que estaban construyendo un futuro común. Esa fue la verdad que la oscuridad de un desastre sacó a la luz. Una lección más allá de las fronteras. Los lazos forjados en la adversidad se hicieron aún más fuertes. Unos años después de la crisis, en un colegio público de Madrid, se celebró el Día de la Interculturalidad, un evento diseñado para que los niños de diferentes nacionalidades presentaran sus culturas y aprendieran a valorar sus diferencias. Sobre el escenario, niños de todo el mundo, ataviados con sus trajes típicos, cantaron y bailaron, animando el ambiente del salón de actos. En un momento dado, un niño venezolano subió solo al estrado. Con sus apenas 8 años, agarró el micrófono con una seriedad impropia de su edad y pronunció una frase que dejó a todos sin aliento. En vez de hablar de nuestras diferencias, ¿por qué no buscamos las cosas que tenemos en común? En ese instante, se hizo un silencio sepulcral. Profesores y padres contuvieron la respiración al unísono. El niño, junto a su mejor amigo, un chaval madrileño, comenzó a hablar de la solidaridad venezolana y la amistad española. Hablaron de la pasión por echarle pichón al trabajo, que compartían con la tradición de los maestros artesanos de España. Con una sonrisa, concluyeron, aunque nuestros países sean diferentes, los valores de la gente de bien son los mismos en todas partes. Todas las miradas estaban clavadas en ellos. Entonces, con una fuerza sorprendente, lanzaron su mensaje final: una frontera no tiene por qué ser un muro. Puede ser un puente para unirnos. Cuando terminaron de hablar, el auditorio estalló en un aplauso atronador. Hubo lágrimas de emoción, y algunos padres murmuraban, asombrados: hemos tenido que venir aquí para que nuestros hijos nos den una lección. El video de su discurso, grabado con un teléfono móvil, se propagó por las redes sociales a la velocidad de la luz. Llegaron comentarios de elogio desde todos los rincones del planeta. Si el futuro está en manos de niños como estos, aún hay esperanza, decía uno de los comentarios más compartidos. Este pequeño pero poderoso evento planteó una pregunta silenciosa a todos los ciudadanos. En esta era que glorifica la división y el enfrentamiento, ¿es realmente necesario enfatizar constantemente lo que nos separa? Las palabras puras de aquel niño despertaron en el corazón de los adultos una perspectiva fundamental que parecía dormida. Su mensaje trascendió los muros del colegio, más allá de Madrid, y resonó en la conciencia de personas de todo el mundo. Recordó a muchos que, por encima de las nacionalidades y las religiones, la actitud de buscar puntos en común es el primer y más crucial paso hacia una convivencia real. El remedio silencioso para un mundo dividido. ¿Por qué solo los venezolanos? El venezolano, una presencia silenciosa pero firme. Esta frase tan sencilla, nacida de una conversación de bar en Madrid, se convirtió en una especie de mantra. Acompañada de los vídeos que mostraban la vibrante atmósfera de la capital española, la frase viajó por todo el mundo, calando hondo en el corazón de la gente. Desde su ética de trabajo incansable hasta su rechazo a imponer su cultura y su constante gratitud, la actitud de los venezolanos ya no podía describirse simplemente como el caso de éxito de un grupo de inmigrantes. No solo habían evitado generar fricciones en un país extranjero, sino que habían contribuido activamente a mejorar la sociedad que los acogió, construyendo, gota a gota, un capital de confianza y respeto que se convirtió en leyenda. Su trayectoria terminó siendo bautizada como el remedio silencioso para un mundo dividido. Mientras las noticias sobre conflictos y rechazo relacionados con la inmigración dominaban los titulares globales, la comunidad venezolana en Madrid había subvertido silenciosamente esa narrativa. Demostraron que la verdadera influencia no reside en el volumen de la voz ni en la cantidad de personas. Su fuerza emanaba de la acumulación de pequeños gestos, la cortesía diaria, la humildad de quien sabe que está en casa ajena, la solidaridad sincera. Esa, y no otra, era la fuerza que realmente puede transformar una sociedad. Muy pronto,
Este caso comenzó a ser estudiado como un modelo ideal de coexistencia cultural. La forma de ser y de estar de los venezolanos planteó al mundo una pregunta esencial sobre cómo acoger y cómo convivir, yendo más allá del simplista debate de aceptar o rechazar inmigrantes. Los propios madrileños lo decían con una convicción absoluta. Fue al conocerlos a ellos cuando entendimos de verdad qué significa la palabra convivencia. Silenciosos, pero con una presencia sólida como una roca. Su forma de vida podría ser, precisamente, la respuesta que esta era de fractura y división está buscando desesperadamente. Su ejemplo, hoy, sigue interpelando al mundo entero, no con la pregunta de ¿por qué los venezolanos son especiales?, sino con una mucho más profunda y desafiante: